Buenas tardes, aquí estamos con un informe semanal nuevo, lunes 16 de febrero, hoy día del presidente en Estados Unidos, los mercados están cerrados, así que el día perfecto para analizar qué ha pasado la semana pasada, qué esperar para lo que queda de mes y aprovechar oportunidades y muchos valores que vamos a traer en este vídeo. Soy Álvaro Iglesias, llevo más de 7 años operando los mercados financieros y en este canal comparto información para que puedas tomar las mejores decisiones como inversor. Si este contenido es para ti, dale like y suscríbete. Comenzamos, como es habitual, con el mapa de calor, un poco de lo que ha pasado esta semana con las distintas acciones y sectores. Como podemos ver en esta herramienta que utilizo mucho, Finbit. Vale, como vemos, las tecnológicas siguen sufriendo una semana más. Ha habido algún rebote en alguna compañía en concreto, pero por ejemplo podemos ver como las 7 magníficas siguen haciéndolo muy mal con caídas de hasta el 8%, como Apple, que venía siendo bastante resiliente estas últimas semanas. Amazon con caídas del 6% tras presentar resultados y toda esa parte del CAPEX que está afectando a toda la parte de inteligencia artificial, software, sobre todo tecnología. Y otro de los sectores muy castigados esta semana ha sido el financiero, sobre todo con caídas como en JP Morgan de un 6%, Wells Fargo casi un 8%, Citigroup un 9% o casi un 10%, donde podemos ver la fortaleza actual del mercado en la parte de utilities, sobre todo energía. Se está viendo cada vez más la necesidad y la escasez de energía, sobre todo para alimentar esos modelos de inteligencia artificial y toda la parte tecnológica. Así que vamos a ver algunos de los valores que lo están haciendo muy bien en este sector. Antes de continuar, como siempre, disclaimer, todo lo que ves aquí es únicamente educativo e informativo, no es asesoramiento financiero, cada inversor es responsable de sus decisiones y del riesgo que asuman los mercados financieros. Continuamos. Vamos a ver ahora un poco más a detalle esta sección de grupos, donde podemos ver cómo lo han hecho a un día, a una semana, a un mes y a 3 meses los distintos sectores. Como podemos ver, lo que comentábamos, utilities con subidas el viernes de un 2,33%, seguido de materiales básicos, real estate, energía, industriales y healthcare. Seguimos viendo cómo la tecnología y comunicación y servicios es muy débil, a pesar de ese rebote que ha tenido el viernes. Estos rebotes se suelen producir un poco también por la parte de los grandes fondos, coberturas, lo que se conoce como hedging. Luego una semana podemos ver cómo utilities sigue haciéndolo mejor que el resto. Tecnología cada vez haciéndolo mejor, pero con ese menos 1% de la semana. Financiero, como comentábamos, haciéndolo la que peor. Y a un mes hemos visto como sigue la tecnología con un 3% de caída en un mes. Hacía meses que no veíamos una caída así que vamos a ver si podemos aprovechar oportunidades y posicionarnos en las mejores compañías que lo puedan hacer para este 2026. Como vemos también en esta sección, que es muy interesante, la parte de gráficos, que podemos ver a través de la media de 50 sesiones un poco cómo está cada sector, y quería ver un poquito más en detalle cómo consumo defensivo se ha alejado mucho de medias y sigue haciéndolo muy bien. Energía, como comentábamos. Financiero estas últimas semanas haciéndolo peor que el resto. Utilities, con una gran subida en las últimas semanas. Y tecnología, que es donde está sufriendo más el mercado y donde estamos todos, yo creo que más posicionados. Así que veremos a ver si respeta un poco los soportes que está creando actualmente, y desde ahí podemos retomar subidas a máximos. También podemos ver en la última semana, si queremos un poco más grado de detalle por industrias dentro de los sectores, como por ejemplo el software, donde hemos visto el e-commerce sufriendo mucho, la parte también sobre todo de payments, neobancos, toda esa parte de las fintech muy castigada esta parte de la herramienta que se conoce como temas es una de las que más me gusta, porque puedo ver de un vistazo subsectores, por así decirlo, o qué industrias concretamente son las que mejor lo están haciendo y peor lo están haciendo en la última semana, y ahí ver qué valores y analizar un poco más en detalle cuáles son los mejores y los que están teniendo mayor fuerza relativa para seguir avanzando y teniendo nuevos máximos en el mercado. Pasamos a ver el sentimiento del mercado con la encuesta AAI. Se presenta, como he comentado en otros vídeos, los jueves, donde vemos que crece un poco ese sentimiento bajista. La verdad que cada vez que consulto esta encuesta me gusta ver cómo crece sobre todo la parte de bajistas, porque eso significa que podemos estar cerca de un soporte o un suelo de mercado y nos permite posicionarnos mejor y volver con la tendencia alcista que tenemos de fondo. Pasamos al índice de miedo y codicia de la CNN, donde seguimos un poco en miedo. Vamos a ver esta semana si nos mantenemos por estos valores, y tras la debilidad y estacionalidad del mes de febrero podemos avanzar hacia una zona neutral o de codicia, que es donde nos gustaría pasar el mayor tiempo posible. Otro indicador que me gusta ver también semanalmente o incluso consultar de vez en cuando es el ratio put-call, donde vemos que está creciendo en las últimas
semanas. Esto es buen indicativo también, ya que suele ser un indicador contrarian del mercado, que lo que nos indica es que a mayor ratio, es decir, cuantas más puts hay en el mercado, más cerca suele estar el suelo, un soporte o unas muy buenas zonas de compra. Ahí estará, como he dicho durante este vídeo y los anteriores, muy importante en la selección de los valores a detalle, un muy buen análisis para encontrar los mejores de cada sector y posicionarnos en ellos. Pasamos a ver el calendario económico de esta semana, donde vemos que el lunes y martes es festivo en diferentes países. El miércoles, los meeting minutes de la Fed, también, que puede ser muy interesante a ver qué proyecciones y qué nos cuentan. Luego el jueves, para mí el dato más importante de la semana, el Initial Jobless Claims. Luego también el jueves hay inventarios de crudo. Luego el viernes, muy atentos al GDP para ver cómo está la economía de los Estados Unidos. También el PCE, dos datos también muy interesantes. Jueves y viernes se concentra todo el calendario económico, como digo yo, de la semana, así que estaremos muy pendientes de estos 2 días. También destacar que esta semana es festivo en China, toda la semana, con el Año Nuevo chino, así que los mercados estarán más parados por allí. Esto puede que afecte también un poco a los mercados estadounidenses, habiendo menos liquidez en el mismo. Por destacar un poco también el GDP o el PIB de Estados Unidos, venían creciendo a un 4,4% en los últimos trimestres y ahora se espera un 2,8%. Vamos a ver cómo llega el dato. Por otro lado, el índice de precios de consumo de las personas en Estados Unidos también será un indicador muy importante, ya que actualmente toda la parte de indicadores económicos se están mirando con lupa para, sobre todo, ver las proyecciones a futuro de Estados Unidos y sobre todo de los mercados. Nueva semana de earnings con resultados muy importantes esta semana, sobre todo como Walmart, Palo Alto, entre otros, que vigilaremos para ver un poco cómo vienen las perspectivas, el guidance y si han batido tanto EPS como ventas. Nos indicará también un poco cómo está el mercado, cómo está el consumidor, sobre todo final, si sigue gastando o no. Eso nos dará también un pulso de la economía para ver si estamos más cerca o no de una recesión, como muchos cuentan. Otras compañías también interesantes que vigilaré puede ser Garmin, también, que está configurando un buen patrón y puede estar en un buen punto de compra. Figma, una reciente salida a bolsa del año pasado. Durdas, también ahí con la competencia con Uber, que he leído que Uber se va a posicionar este año en 6 países más, ahí para robarle un poco cuota de mercado a Durdas. Vamos a ver qué tal lo puede hacer y si se benefician un poco también las acciones, que están un poco castigadas en las últimas semanas. Pero sobre todo quedarme con Walmart y Palo Alto, que nos darán esa visión del mercado, tanto en la parte tecnológica o de software como en la parte de consumo de Estados Unidos. También resultados que quiero analizar son, por ejemplo, Lemonade, una compañía de seguros que está teniendo también muy buena pinta, cerca de máximos, y quiero ver cómo presenta resultados para poder vigilarla, analizarla a detalle e incorporarla a futuro en cartera. La semana anterior tuvimos también resultados, sobre todo yo estuve analizando mucho el miércoles resultados de McDonald's, de AppLovin, Grab, también una compañía que lo puede hacer muy bien en los próximos años. Otras compañías también como Coinbase, muy castigado por la caída del Bitcoin, entre muchos otros. Después de comentar un poco también datos económicos y resultados de compañías, es muy importante y siempre me gusta tener muy presente la parte de proyecciones de bajadas o subidas, en este caso bajadas de tipos de interés, sobre todo para ver cuándo es esa posible bajada de tipos que todos los inversores estamos esperando. Vamos a ver si finalmente comienza en junio, como indican las probabilidades actualmente, o se sigue retrasando un poco si los datos económicos son mejores de lo esperado y la economía está fuerte. Sobre todo importante, datos de empleo, datos de inflación o de consumo que nos puedan dar ese termómetro de cómo está el mercado y la economía en Estados Unidos, para ver cómo van cambiando todas estas proyecciones y estas probabilidades de bajadas de tipos. Pasamos a la parte de índices. Como veíamos el viernes, un poco los tres índices principales, con subidas, arrancando con subidas, terminando un poco más débiles, pero luego al final de mercado otra vez retomando esas compras. Un poco como comentaba al principio del vídeo, se debe sobre todo a esa parte de coberturas y de hedging de los grandes market makers. Ahora vamos a analizar rápidamente los índices, ya que no ha cambiado mucho. Sigue un poco ciñendo y manteniendo esa misma estructura que teníamos, con un soporte muy interesante que podemos ver en esta zona de los 6.800 aproximadamente. Si respetase este soporte, podríamos continuar a medias
o volver a caer para desde aquí volver a retomar a máximos. Ese podría ser un escenario. Y otro escenario que también puede ocurrir, pero que no nos gustaría tanto, es que cayese hasta siguientes soportes, por ejemplo, el soporte de 6.700 o incluso hacia el soporte de 6.500, ya acercándose a la media de 200. Sería una buena reversión a la media, una muy buena corrección, donde habría que liquidar posiciones o poner los stops bien ceñidos en las compañías actualmente, para luego aprovechar esta caída y recomprar cerca de la media cuando vuelvan a dar entrada los distintos valores. Un poco son esos dos los escenarios que podemos ver, pero creo que se mantendrá en rango lateral con pequeñas caídas o subidas, ya que la debilidad del mes de febrero no va a ayudar a que volvamos a máximos o incluso romperlos y seguir haciendo nuevos máximos históricos. Así que vamos a ver cómo se comporta el mercado esta semana. Pasamos a ver el Nasdaq, un poco también con una estructura parecida, donde semanas atrás ya ha roto esa cuña que veníamos antes formando hace unas semanas. Tenemos ahora que extenderla un poco, pero creo que también está formando un soporte muy interesante. Además, las bandas de Bollinger también nos lo indican, en la zona de 594 más o menos, 595. Vamos a ver si respeta esa zona o si por el contrario está un poquito más cerca de medias, y las últimas semanas de febrero y los resultados que quedan hacen que caiga hacia la media. Por otro lado, yo creo que también los earnings puede ser un muy buen catalizador. La semana que viene creo que pero la siguiente presenta Nvidia. Vamos a ver si trae buenos resultados, buenas perspectivas, y podemos ver cómo en marzo volvemos a máximos. Siguientes soportes tendríamos ya el que comentábamos la semana pasada en 582, 580. La tecnología está siendo muy castigada en estas últimas semanas y este comienzo de año, pero bueno, yo creo que este rango lateral se va a respetar o debería respetarse para volver a máximos. Está consolidando muy pegado a medias, como podemos ver, cerca ya llegando la de 200 sesiones, y creo que podemos ver rompiendo este rango en los próximos meses y tener un 2026 muy bueno en los mercados. Pero como he dicho, vamos a analizar a detalle cada compañía y posicionarnos en las mejores, ya que serán las que nos den el mayor rendimiento a finales de año. Otro índice muy importante a vigilar y a seguir, sobre todo en estas fases de rotación del mercado, es el Russell 2000. Como podemos ver, vamos a ponerlo en gráfico mensual, haciendo nuevos máximos. Así que seguiremos vigilándolo después de romper todo este rango lateral que venía haciendo en los últimos años. Terminaban de hacerlo bien y de despegar las small caps, pero ya lo ha hecho. Este es un indicador muy bueno y que también nos podría indicar cómo está el mercado. Cuando veamos caer este índice, quiere decir que los inversores están saliendo de posiciones con más riesgo, de posiciones más complejas, y sería uno de los primeros en caer en caso de que viésemos una debilidad fuerte o un mercado bajista potencial para el futuro. También otro índice que vigilo y que tengo monitorizado en tiempo real cada día es el VIX, donde podemos ver cómo esta semana ha vuelto a repuntar un poquito con volatilidad. En diario se puede ver mucho mejor con las sesiones al principio de la semana, pero no ha llegado a romper o esos cerca de los 30 que yo esperaba, que es donde me gustaría verlo en estas últimas 2 semanas, esa pequeña purga más necesaria para ya poder retomar esa senda alcista en la mayoría de valores. El VIX siempre es un poco el termómetro del mercado, nos va indicando cómo está el miedo entre los inversores. Pasamos ahora a ver valores en concreto. Por ejemplo, esta semana, como comentaba, presenta Palo Alto, una compañía muy castigada en los últimos meses. Voy a borrar un poco los dibujos para que lo veamos mejor. No hay que perder nunca, yo me gusta mucho ver los gráficos en mensual para ver realmente la tendencia. Este gráfico, ¿qué diríais? ¿Qué tendencia tiene? Realmente yo creo que se ve muy bien, una tendencia muy alcista. Ahora, haciendo un poquito más de zoom, vamos viendo como semanalmente también tiene esa tendencia alcista, pero si nos vamos al diario vemos como esas últimas semanas ha caído cerca de un 30% ya la compañía, incluso un poquito más, lo que nos quiere decir que, oye, esta caída es para volverse a mínimos, es una pequeña corrección, un ajuste de toda la subida que lleva esta compañía. Esta semana presenta resultados, vamos a ver qué tal lo puede hacer, vamos a ver cómo se defiende un poco de toda esta parte de software y de todo este miedo e incertidumbre que está actualmente en los mercados, pero creo que puede ser una muy buena oportunidad de compra. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está muy cerca o apoyándose actualmente en la media de 40 semanas, una media que suele actuar de rebote, como por ejemplo hemos visto aquí que la perforó pero rápidamente la recuperó.
la vuelve a tocar aquí otra vez más en 2023 y vuelve a máximos. Vamos a ver si esta vez es otra oportunidad para comprar. Como hemos visto, la vela mensual es una vela un poco que podríamos decir martillo. Vamos a ver qué tal lo hace en las próximas semanas después de la estacionalidad de febrero. Vamos a ver que no pierda estos soportes, que no pierda la media de 200, que ya está llegando hacia el punto en el que está, y desde ahí que pueda retomar y que el catalizador sean los resultados de esta semana y la podamos ver otra vez cerca de nuevos máximos. Luego, por ejemplo, otra compañía que tendremos que analizar resultados, sobre todo para ver cómo está el consumidor o el consumo básico en Estados Unidos, es Walmart. Como la veis, actualmente a unas valoraciones estratosféricas, podríamos decir, con un PER casi de 50. Esto es una locura en una compañía como Walmart, pero bueno, si podemos ver cómo en el mercado lleva una tendencia alcista espectacular desde este rango que rompió en 2011. Una subida 800%, multiplicar tu dinero por 8. ¿Quién la hubiese pillado ahí a Walmart, la verdad? Vamos a ver los resultados. Actualmente está un poco, yo creo, sobreextendida. Debería un poco corregir hacia la media de 50 como en otras ocasiones y desde ahí retomar para una subida más sana. Pero bueno, esto puede seguir subiendo. Vamos a ver qué presentan y qué nos dicen cómo está el consumidor en Estados Unidos. Otras compañías de gran capitalización, por ejemplo como Microsoft, me gustan bastante. Vamos a ponerlo aquí en gráfico mensual y quitar un poco todos los gráficos para verlo más claro. Pero como comentaba antes, esa media de 40 suele ser un imán y un soporte muy fuerte, como podemos ver en las últimas ocasiones. Y si tiramos para atrás del gráfico, siempre o casi siempre suele hacer de soporte. Luego en algún mercado bajista pues sí que lo suele romper y suele ser un indicador de que va a venir más caídas. Pero bueno, actualmente estamos en un punto muy bueno y creo que lo puedo hacer muy bien. Con Microsoft yo creo que voy a buscar alguna compra, algún rebote desde esta media hacia máximos. Vamos a ver si cae un poquito más. Me gustaría verla apoyándose en la media semanal de 200 sesiones para volverla a ver a máximos, ya que tiene un potencial interesante o ese rebote. Me gustaría operarlo para ese 30%, un 30 o un 40%. Así que Microsoft a vigilar, muy interesante, a pesar de romper estructuras y tener, como veíamos aquí, este pequeño doble techo, no hacerlo muy bien en las últimas semanas. Creo que puede ser una acción a vigilar. Está entrando mucho volumen, yo creo que se está vendiendo ya casi todo. Podemos esperar una pequeña caída más y desde ahí que vuelva a retomar a máximos. Otra compañía que sigue cayendo semana tras semana, es increíble la caída que lleva ya Netflix. Pueden ser grandes oportunidades de compra. Yo estoy vigilando Netflix también para ver un poco si llega a esta media de 200 y desde aquí retoma subidas. Estaba formando semanas anteriores una pequeña divergencia que terminó rompiendo y que no terminó funcionando, así que vamos a vigilarla para próximas semanas. Luego otras compañías como por ejemplo Apple, también haciéndolo muy bien en las últimas semanas, pero ahora con más debilidad. Otras compañías también castigadas como Amazon. Son un poco compañías de gran capitalización, con muy buenos números, ahora bastante penalizadas por esas inversiones en CAPEX tan grandes, que son apuestas que pueden salir muy bien. Yo creo que van a salir muy bien porque están en el timing perfecto y tienen la posición del mercado perfecta para sacarle todo el provecho. Otro índice que antes no he comentado y que también estoy vigilando mucho es el IGV, o índice un poco de tecnología, sobre todo la parte de software, donde vemos que está ahí apoyándose ahora justo en la media de 50 mensual, pero si nos vamos a la media semanal vemos como este apoyo en la media de 200 sesiones, ahí con estas dos mechas y la vela de indecisión del último día, esa vela doji, creo que puede desde aquí retomar subidas. Vamos a estar muy pendientes. Yo le daría un par de semanas ahora hasta que termine febrero de consolidación y que los earnings, sobre todo de Nvidia y de otras compañías la semana que viene, permitan o sean el catalizador, junto con también con los datos económicos y un poco noticias que potencien de nuevo esa subida o esa vuelta o reversión a media, por ejemplo, de 50 sesiones o incluso de volver a máximos. Pero bueno, un índice muy interesante a vigilar. De perder estas medias, habría que ver qué posiciones son las que lo están haciendo peor y en caso de tenerlas en cartera, salirse cuanto antes. Y aquí lleva una caída de ya un 30%. Tesla, como he comentado en semanas anteriores, también me está gustando mucho esta estructura o esta figura que está configurando, esta especie de taza con asa, donde aquí el rango está respetando medias. En caso de no perder la media de 50 semanal, que se apoyase en ella, podría buscar alguna compra o posicionarme de cara a volver a piramidar cuando rompa máximos. Creo que Tesla tiene mucho potencial en estos
próximos meses, así que vamos a ver qué tal lo hace. La valoración es bastante alta, pero creo que las expectativas del mercado son acertadas y lo va a hacer muy bien en los próximos años. Ahora vamos a ver un poco compañías de menor capitalización que estoy vigilando para incorporar en cartera, que me gustan bastante, como por ejemplo Airen, una compañía que además ha presentado unos resultados un poco mixtos, pero sobre todo lo que me ha gustado es ese guidance y esas recompras, sobre todo desde la parte del Chief Financial Officer, ya que Airen o Iris Energy, también como se conoce a la compañía, está muy bien posicionada y cumple o tiene esas dos palancas para poder hacerlo muy bien. Actualmente está consolidando después de las caídas de los últimos meses. Me gustaría verla cerca de máximos para incorporarme a la compañía, o incluso podría incorporarme previamente si rompe la media de 50 sesiones. Un precio de 47 podría ser muy buena entrada con un stop cerquita de 40. Estaré vigilando porque es una compañía que lo puede hacer muy bien en los próximos años, sobre todo, ya que las proyecciones para 2030 son una locura. Luego otra compañía como Uber, que la llevo vigilando de cerca mucho tiempo, no me ha dado entrada. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta caída que está teniendo ahora. El CEO ha indicado que se van a posicionar este año en 6 países para competir sobre todo a DoorDash en la parte de comida. Vamos a ver qué tal lo puede hacer, sobre todo creo que son en 6 países europeos, así que vamos a ver si eso le puede traer más cuota de mercado y un poco hacer que mejore la compañía y servir como capitalizador. Porque actualmente el gráfico no tiene muy buena pinta, ha perdido todas las medias, el siguiente soporte sería cerca de 60 y ya llegaría a la media de 200 sesiones, que ahí podría ser un buen punto de compra. Pero bueno, una compañía a vigilar y a revisar. Luego otra compañía que me encanta es Ondas, una compañía que sigo muy de cerca, lleva actualmente pues cerca de 7 años en el mercado desde que salió a cotizar, una compañía muy bien posicionada sobre todo en la parte de robots, drones y sobre todo una línea que tiene muy interesante, que actualmente no es la principal, es la parte de conexiones o redes inalámbricas privadas para sobre todo pues sistemas de ferrocarril o de distintos sectores que van a ser clave de aquí a los próximos años. Está configurando muy bien, cerca de máximos, con ese canal descendente. Puede ser una muy buena entrada en los próximos meses, viéndola cerca de máximos, un poco configurar ahí, crear un pequeño rango y que entre volumen sobre todo institucional. Una compañía muy interesante a vigilar y con muy buenos números. Esta semana también presentó otra compañía que tuvimos en cartera y le sacamos bastante rentabilidad, como fue Vertiv, que a pesar de no presentar muy buenos resultados, tiene unas proyecciones muy interesantes para los próximos años. Como la vemos, está haciendo nuevos máximos después de romper esa especie de estructura o cuña o rango ceñido que tenía cerca de los 190. Dio oportunidad de entrada la semana pasada cuando rompió este rango lateral, que creo que teníamos ya pintado anteriormente. Yo la estaba vigilando también por aquí. Yo la compré la primera vez, yo creo que fue en este rango y me salí cuando rompió por aquí la media. Y ahora estaba aquí otra vez volviendo a hacer esta otra caja de Darvas o esa consolidación para ir a nuevos máximos. La entrada en esta ocasión fue un poco más compleja con este tremendo gap después de presentar resultados, pero bueno, vamos a ver si vuelve a hacer un pequeño pullback hacia medias y nos da entrada, o si por el contrario, bueno, pues una compañía a vigilar para futuro. Otra compañía también como Celestica, que sigo vigilando semana tras semana, ahí sigue en su rango lateral. Me encantaría que no perdiese el soporte de 270, 272 y verla otra vez cerca de nuevos máximos para incorporar a cartera. Por último, una compañía que acabamos de incorporar esta semana recientemente a cartera, donde tenemos el stop muy cerquita. Vamos a ver que no nos salte. TeraWulf, una empresa en el sector y sobre todo dedicado a data centers, uno de los players yo creo del futuro, que va a hacer las cosas muy bien con unos números increíbles y que justo estaba configurando esa figura que me gusta tanto de taza con asa, donde vemos que rompió, dio oportunidad de entrada cerca de los 9,77. Yo ahí estaba ya posicionado en muchas compañías, no tenía liquidez, no pude incorporarme. Ahora ha vuelto a crear este pequeño rango, esta segunda fase, donde está ahora mismo cerca de máximos, llegó a tocar máximos, de ahí de la entrada. Sigue configurando, yo tengo el stop muy cerquita, no me gustaría que perdiese sobre todo la banda de Bollinger en 14,42 más o menos, o incluso podría esperar un poco y hacer una salida de un porcentaje cerca de la media de la banda de Bollinger,
0 o si no en la media de 50, podría hacer la salida completa. Un poco, pero bueno, creo que va a seguir ciñendo cerca de máximos, donde ha entrado capital, como podemos ver aquí en el volumen, sobre todo en las semanas de ruptura, y creo que lo puede hacer muy bien para los próximos meses. Yo tengo proyectados en base a mis modelos y a mis sistemas distintos objetivos al alza, así que vamos a ver qué tal lo hace. Compañía muy interesante a vigilar y que creo que puede dar entradas todavía las próximas semanas, y que a partir de marzo creo que va a arrancar con esa tendencia fuerte al alza, ya que también, como veis, se ha ceñido mucho el rango de las bandas de Bollinger, y eso suele indicar que puede explotar próximamente. Así que nada, una semana más. Este es un poco el resumen, acciones a vigilar, acciones que podemos incorporar en cartera para las próximas semanas. Si te ha gustado y has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete, y esta semana subiremos un par de vídeos más con información y formación muy interesante, así que para no perderte nada, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos.